mis hermanos, pasa a vosotros. ¿Cómo están mis hermanos? Bien, ¿verdad? Por ahí se le va al monitor uno, parece que es el que está haciendo ruido. Bueno, pueden tomar su lugar, mis hermanos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a nuestro Dios por esta gran oportunidad que nos permite de estar en este lugar. El día de ayer, mis hermanos, en camino a casa, iba pensando en algo que decía o que dijo nuestro hermano Tommy en su predicación. Al inicio, no sé si son las palabras correctas, pero decía: yo sé que a muchos no les va a gustar o se van a enojar por la predicación, pero es palabra del Señor. Y yo decía, y es cierto, a veces la palabra del Señor pues es medicina a nuestras heridas, a veces toca nuestro corazón y bueno, dependiendo a cómo estemos o qué es lo que está pasando en nuestra vida, pues nos va a tal vez a doler, nos va a molestar. Yo sé que alguna vez algunos de nosotros nos hemos cortado. Y lo primero que hacemos cuando, por lo menos en mi caso, lo primero que hacemos cuando llegamos a herirnos o a cortarnos, decimos: aplícale alcohol o aplícale limón. ¿Para qué? Para que nos infecte. ¿Y qué pasa, hermanos? ¿Se siente bonito? Duele, ¿verdad? Y a veces hasta sentimos que nos molestamos. Pero el Señor, bueno, nos ha dado varios sentimientos. El día de hoy, mis hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de uno de ellos, el cual es la ira. Nuestra hermana Tere me va a estar ayudando con las diapositivas. Primeramente, bueno, este tema que sea para mí, para todos, mi familia, que son ustedes, y a todos los que nos escuchen también, si alguno de ustedes quiere hacer este tema suyo, bueno, adelante. Voy a pedirle a mis hermanos que abramos nuestras escrituras en el libro de Colosenses, en su capítulo 3. Y todos unidos vamos a dar inicio al tema con este verso. Colosenses capítulo 3, verso 8. Por ahí vamos a ver también las diapositivas. Tenemos el título del tema. No sé si ustedes lo puedan ver ahí, mis hermanos. Dice así, Colosenses capítulo 3, verso 8, voy a pedirles que se pongan de pie. Ya estuvimos bastante tiempo sentados y no quiero que se me vayan a dormir, hermanos. Dice así: mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicias, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Amén. Pueden tomar sus lugares. Vamos a enfocarnos en las dos primeros sentimientos de este versículo, que es la ira y el enojo. Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿quién de aquí es enojón? Nuestra hermana. Eso, qué bueno que son sinceros, hermanos. Yo conozco a algunos hermanos, no conozco a todos, por lo tanto algunos tal vez van a decir, como decía nuestro hermano Tomás, lo está diciendo por mí, pero no, hermanos, yo no conozco su vida fuera de la iglesia. Aquí pues todos nos portamos muy bien, pero ya cuando salimos afuera, o cómo se portan en sus trabajos, en la escuela, con sus vecinos, yo no sé, hermanos. Si es que este tema vamos a hacerlo general para todos, pero aquellos que somos enojones a veces decimos con orgullo, dependiendo quién sea el más enojón de la familia, si el papá o la mamá. Yo podría decir quién, pero no voy a decirlo. A veces decimos: yo salí igual que mi mamá, porque es enojona y uno se siente orgulloso. Algunas veces decimos: bueno, yo salí enojón porque Dios me hizo así. ¿Ustedes creen que sea cierto? Por ahí oí a alguien que dice sí. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 7, verso 9? Este no está en las diapositivas. Capítulo 7, verso 29 de Eclesiastés. Si mi hermana Tere me gana, adelante. Eclesiastés capítulo 7, verso 29, y dice así: he aquí, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Otra versión dice: sus propios males. El Señor, es cierto, nos dio sentimientos como esto, que es el coraje y la ira, pero Él también nos dio el poder para nosotros saber
controlarlos, para nosotros poder manejarlos. Y no dice el Señor que sea malo enojarse, pero también vamos a ir aprendiendo cuando ya pasa a ser, pues básicamente, un pecado. Las razones por las cuales a veces nos enojamos, la siguiente diapositiva, mi hermano Israel, por favor, dice así: el enojo y las causas por las que nos enojamos. Dice la primera, nuestra hermana Tere, por favor. Dice, las cosas deberían de ser diferentes. Las personas deberían ser como yo. Nos relacionamos con personas iracundas. Si nos enojamos, conseguimos lo que queremos. Si atacamos primero, evitamos ser atacados. Mi carácter debe ser más fuerte que el de los demás. Amén. Mi carácter debe ser más fuerte que el de los demás. Esto sucede primeramente, creo yo, en la pareja, en donde decimos: si yo soy más enojón, mi esposa va a ser menos, o viceversa. Si la hermana es más enojona, el esposo pues va a ser más pasivo, va a dejar que ella se enoje, pero él no lo va a hacer. Pero si vamos, mis hermanos, a Efesios capítulo 4, verso 26, el Señor nos da una recomendación. Dice así, Efesios capítulo 4, verso 26 y 27. Estoy en Filipenses. Dice: airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Por ahí vemos en la pantalla una versión diferente. Nuestra hermana Tere, si por favor la puede leer. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. Efesios 4, 26 y 27. Gracias, hermana. Entonces dice, no debe durar primeramente el enojo todo el día, ni demos lugar al diablo que le entre en nosotros. ¿Qué pasa, mis hermanos, cuando nos enojamos y se nos sale de control? Cuando ya no podemos controlar ese enojo. El diablo toma posesión y básicamente nos convertimos, ¿qué es algo que cuando sube o se pone así furioso, va y arrasa con todo? Pensaba en un tsunami, pensaba en un huracán, que esos no importa quién se les ponga enfrente o qué se les ponga enfrente. Por ahí, si quieren ver los videos en YouTube de los tsunamis, como de la nada surgen, se convierten en un monstruo imparable, y todo lo que van encontrando a su paso, pues básicamente lo va destruyendo, lo va arrastrando. Y así es cuando nosotros damos lugar al diablo, perdemos el control de que nuestro enojo pase de ser algo ligero y ya pasa a ser algo más. Cuando ya se convierte, mis hermanos, en un pecado, eso afecta nuestra relación con nuestro Dios. Porque es cierto, aunque el Señor nos puso esos sentimientos a cada uno de nosotros, Él también nos da mandamientos de que debemos siempre llevarnos bien los unos con los otros, debemos tratar de procurar el bien de cada uno de nosotros. Y dice Primera de Juan en su capítulo 4, verso 20, primera epístola a San Juan, en su capítulo 4, verso 20, dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, mis hermanos, cuando nosotros perdemos el control, pues básicamente es algo que no le agrada al Señor. Es algo que Él pues le molesta, y no podemos decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, cuando andamos pues enojados con nuestro esposo,
con nuestra esposa, con nuestros hermanos en carne, con nuestras hermanas, con cualquier persona que encontremos en nuestro entorno. Dice las consecuencias que el enojo puede traer a nuestras vidas. Muchas veces decimos, cuando alguien está enojado, luego le decimos, ya no te enojes tanto, te va a dar ¿un qué? Un paro cardíaco, gracias. Y la primera diapositiva habla un poquito de esto, dice a nivel físico. Hermana Tere, por favor. Dice, a nivel físico se nos sube la presión y todo el cuerpo y venas se ponen tensas, afectando su funcionamiento. Cuando nos enojamos, nuestro organismo produce una mayor cantidad de sustancias químicas, entre ellas la adrenalina, que alteran el funcionamiento normal de nuestro cuerpo. Jonás 4:1-3 y 6:9. Amén. Cuando nosotros nos enojamos, hermanos, haz de cuenta que se le suben por ahí cuando decimos, súbele la revolución al motor. Y ya llega el momento en que si un motor se calienta demasiado, ¿qué pasa? Se descompone. Yo sé que por aquí también tenemos algunos mecánicos. Y si vamos a Jonás, mis hermanos, vamos a encontrar una historia. Primeramente, Jonás era terco, porque el Señor le dice, ¿sabes qué? Vas a ir a Nínive, vas a ir a predicar esto y esto y esto. Y él dijo, yo me voy para otro lado. Pero de una y otra forma el Señor lo hizo regresar. Después que fue, predicó, regresó y dijo, ¿sabes qué? Y vio que no pasó nada, más bien vio que el Señor perdonó a esa ciudad porque se había arrepentido. Lo primero que hizo Jonás, pues, se molestó en gran manera. Dice verso 1 al 4 del capítulo 4, dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Nomás, hermanos, pónganse a pensar, ¿hasta dónde llega o a qué nivel llega nuestro pensamiento cuando nuestro enojo llega a un nivel ya fuera de control? Y seguimos leyendo del verso 6, otra vez dice, Jonás sale, se va a una montaña o un cerro, se hace una enramada, pero el sol pues era demasiado fuerte y tenía bastante calor. Entonces el Señor, tal vez para decir, bueno, a ver si lo contento un poquito, dice el verso 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pues aparentemente ya el Señor había logrado su propósito de contentarlo un poquito. Dice, mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. Y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y desmayábase, y se deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que mi vida. El 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Entonces, mis hermanos, es algo pues triste, es algo preocupante cuando nosotros perdemos el control de este sentimiento. Y si seguimos mirando la siguiente diapositiva, dice a nivel familiar o social. Nuestra hermana Tere, por favor. Dice, a nivel familiar o social, nuestras relaciones se alteran o pueden terminarse. Cuando estamos enojados, podemos lastimar física o emocionalmente a los demás, dando como resultado resentimiento, deseos de venganza o alejamiento. Cuando no podemos manejar adecuadamente el coraje, podemos desquitarnos con otras personas, aumentando así nuestros problemas. Gracias.
Entonces hablábamos de eso cuando nos enojamos. Básicamente decimos cosas o hacemos cosas que van en contra del Señor. El tema que se nos daba ayer, decía nuestro hermano, cuando su esposa o su esposo le grite, pregunte por qué lo está haciendo. Y desafortunadamente cuando ya llegamos a ese extremo de gritarnos entre pareja, no es porque estamos sonrientes, no es porque nuestro amor está creciendo, es porque este sentimiento nos ha ganado. Yo sé que a veces cuando estamos, cuando estamos en el noviazgo, pues no conocemos realmente a la persona, porque en un noviazgo normalmente se enseña lo mejor de los dos lados. El hombre pues quiere de alguna u otra forma convencer a la mujer de que él es el príncipe correcto, y la mujer pues también. De la misma manera ella muestra su mejor carta para que pues el hombre se dé cuenta de que ella es la princesa adecuada para él, la reina que va a ser de su hogar. Pero ¿qué pasa después? Todo cambia. La vida no solamente de la pareja, sino también de los hijos cambia. Y en lugar de cambiar para bien, pues se convierte, de decirlo así, la palabra que a veces se usa, los matrimonios se convierten en un infierno porque solamente se la pasan peleando. Y si nos damos cuenta, hermanos, aquellos que tenemos o que tienen esposas o esposos enojones o enojonas, cuando vienen a la iglesia, si el esposo es enojón, nomás el esposo viene enojado, ¿verdad? ¿Sí? Dice mi hermano, no. Por ahí vi una cabeza que dijo, no. Cuando mi esposa se enoja, me enojo yo. Y cuando el esposo se enoja pues también el esposo. Entonces eso es contagiante. ¿Y qué pasa cuando una persona es así enojona? Dice Proverbios, capítulo 21, verso 9. Dice, mejor es vivir en un rincón de Sakisami que con la mujer rencillosa en espaciosa casa, o con el hombre rencilloso o enojón en una casa grandota. Una versión que veía decía, mejor es vivir en el rincón de un techado, que es básicamente lo que conocemos aquí como un balcony o el balcón, que está fuera de la casa, es un espacio pequeño, está abierto, donde uno se puede mojar. Si está cayendo nieve, pues les toca la nieve. Pero hasta dónde llega eso, dice, mejor es estar, por como decimos nosotros, solo que mal acompañado. Si seguimos también, mis hermanos, Proverbios capítulo 22, 24 al 25, aquellos que aún están solteros, le decía a mi hermano Nati, tráete a los jóvenes para que también pues hablemos un poquito de esto. Si mi hermana Tere lo puede leer, por favor, Proverbios 22, 24 al 25. Dice así, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Amén. Amén. Sí, vemos la imagen que está ahí, ¿verdad? Está como un frutero, si la están viendo, como un frutero con diferentes frutas, unas buenas y otras malas. Y es precisamente lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces cuando estamos jóvenes, como decía, nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven. Si el hombre tiene un buen trabajo, o la mujer, si es bien parecido o parecida, si nos habla bonito, a veces venga o no venga a la iglesia, no nos importa nada más, no nos ponemos a pensar cuál es su carácter. Porque como decía, en ese momento pues nos pasa. Es como un enamoramiento, es un encanto lo que está pasando. Y por lo tanto, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Desde un principio, es cierto, tal vez cuando uno está joven, pues uno piensa, conoce a una persona y uno piensa, pues este es el indicado o esta es la indicada. Y a veces, aunque vemos estos arranques pues de furia, decimos, no, ya cuando estemos conmigo, pues va a cambiar. Pero al último termina pasando lo que vemos en la pantalla. Terminamos contaminándonos
y crecemos de igual manera y de la forma en que nos tratan, pues tratamos a nuestros hijos y tratamos a todas las personas que nos rodean. El que sigue a nivel emocional, por favor, hermana Tere. Dice así: cuando sentimos que otras personas nos hacen enojar o nos ponen tristes, tensos, etc., les estamos dando todo el control de la situación, aumentando así nuestra sensación de incapacidad y de coraje. Nuestra respuesta puede provocarnos sentimientos de vergüenza o culpa, prolongando nuestro malestar. Amén. Y dice Proverbios 14, 17, que es el verso que vemos en pantalla, dice: el que presto se enoja hará locura, y el hombre malicioso será aborrecido. Vamos a enfocarnos en la primera parte, que es el tema. Dice: el que presto se enoja hará locuras. ¿Qué tipo de locuras podemos llegar a hacer, hermanos, cuando nos enojamos? Ya lo decíamos al principio, perdemos el control de todo básicamente lo único que queremos es arrasar o arrastrar a todo lo que se pone a nuestro paso. Vamos a ver una historia en el libro de Samuel, en su primer libro, capítulo 18. Samuel capítulo 18, versos 10 y 11. Lo que decía Efesios 4, 26, de no dar lugar al diablo. Dice 18, 10 y 11, otro día, un poquito para resumir, Saúl pues ya había pecado contra Dios, lo había desobedecido. Dios le dio el lugar a David. Él dijo: tú vas a reinar en lugar de Saúl. Pero entonces Saúl se da cuenta y se enoja en gran manera, y él quería acabar con David. Dice el 10, otro día aconteció que el espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y mostrábase en su casa con transportes de profeta, y David tañía con su mano como los otros días, y estaba una lanza a mano de Saúl. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared, y 2 veces se apartó David de él. Entonces, hermanos, ya cuando perdemos el control, vemos aquí, pues Saúl solamente quería acabar con él a como fuera. David en realidad pues no le había hecho nada. Él no pidió ser el siguiente rey, sino que Dios lo eligió. Pero pues Saúl no estaba contento. En nuestra materia, a nivel o aspecto personal, dice así: nos enfocamos tanto en nuestro enojo y en la causa del mismo, que dejamos de disfrutar otras situaciones o relaciones. Nos es difícil analizar objetivamente la situación y encontrar soluciones adecuadas. Afecta nuestro desempeño en cualquier situación. Casi siempre tomamos decisiones incorrectas. Amén. Siguiendo con las consecuencias de nuestro enojo. Decía aquí, casi siempre tomamos consecuencias incorrectas. ¿Por qué? Porque básicamente la adrenalina que nos está provocando ese enojo nos impide pensar de una manera correcta, nos impide actuar como hijos de nuestro Dios. Otra historia que podemos encontrar en Esther, capítulo 3. En casa mis hermanos pueden leer, solamente vamos a leer algunos versos, pero si quieren leer el verso capítulo 3, 4 y 5 de Esther, van a encontrar una historia muy bonita y triste a la vez también, y también todas las cosas que este personaje hacía, solamente porque estaba enfurecido en contra de Mardoqueo. La historia se habla de Amán y Mardoqueo. Amán era básicamente el segundo del rey. Dice que el rey Asuero lo había engrandecido y había puesto su silla más alto que la de todos los príncipes. Incluso también dice que cuando la reina Esther hizo banquete, pues solamente a él lo invitaba. Básicamente tenía un lugar privilegiado. Pero había un problema.
y era que él andaba enojado con Mardoqueo, perdón, solamente porque Mardoqueo no le daba reverencia. Y dice el verso 6 del capítulo 3 de Esther, dice, desde el 5, dice, y vio Amán que Mardoqueo no se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y llenóse de ira. Mas tuvo en poco meter mano en solo Mardoqueo, que ya le habían declarado el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los juicios que había en el reino de Asuero, a todos los judíos, que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Entonces, hermanos, cuando nos enojamos, pues ya no solamente vamos con la persona que nos hace. A veces en los matrimonios sucede, hermanos, que llegan al divorcio, lo cual desde luego que no está permitido por nuestro Dios, y después el hombre, para desquitarse de la esposa, o la mujer para desquitarse del esposo, lo que hace es involucra a los hijos, les impide verlos. El esposo, pues también para desquitarse de la esposa, pues no le da el child support, como se dice, como lo conocemos aquí en Estados Unidos, o no le da ayuda financiera. Entonces no solamente se quiere desquitar con la pareja, sino también con los hijos, que son una bendición de Dios, pero esto es la consecuencia de lo que causa este enojo cuando ya se nos sale fuera de control. Y aquí pasaba exactamente lo mismo. Cuando uno anda enojado, uno se vuelve astuto también. En el verso 8, si vemos, hermanos, Mardoqueo andaba enojado, Amán andaba enojado con Mardoqueo, y él pudo haber ido y decirle al rey, hey, ¿sabes qué? Está un judío o una persona que no hace lo que tú mandaste. Me cae mal o lo estoy enojado con él porque él no se arrodilla cuando yo paso, él no me da reverencia, pero no. Él hizo o dijo lo que el rey quería escuchar. Dice el verso 8, y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y dividido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de otro pueblo, y no observan las leyes del rey, y el rey no tiene provecho de dejarlos. Si place al rey, escríbase que sean destruidos, y yo pasaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Y el rey aquí, en vez de ir a investigar si era verdad lo que estaba diciendo Amán, a veces hace lo que muchos de nosotros hacemos. Simplemente creemos y condenamos a las demás personas por lo que alguien más viene a decirnos. Dice el verso 10, entonces el rey quitó su anillo de su mano y diólo a Amán y dijo, y diólo a Amán, hijo de Amadata Ageo, enemigo de los judíos. El 11 dice, y díjole, la plata propuesta sea para ti y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces el rey, pues teniendo los medios para poder investigar, simplemente creyó lo que este hombre enojado, lleno de furia, vino a decirle. Pero nosotros, hermanos, tenemos que actuar de una forma diferente. Tenemos que ser como hijos de Dios. Decía nuestro hermano, si alguien viene y nos dice usar la paciencia, tal vez no darle el lugar o por su lado, en nuestra vida cotidiana con nuestros hijos. A veces algunos de nosotros tenemos hijos que ya están en una edad en que uno les habla y andan como las mechitas, les habla y parece que los enciende uno. Y uno como padre tiene que usar esa paciencia que el Señor nos recomienda aquí. Con nuestras esposas, el Señor nos ha dado una bendición de cuidarlas, quererlas, mantenerlas por toda la vida, porque es así como el Señor lo dice. Y si nosotros no sabemos controlar nuestra ira, nuestro enojo, ¿qué creen que va a pasar? Tal vez la esposa, por ser buena cristiana, hija de Dios, va a estar con nosotros, pero va a estar viviendo una vida infeliz.
lo cual el Señor tampoco quiere, porque Él nos ha puesto aquí para que gocemos de la vida, para que disfrutemos de lo que Él nos da. Y no solamente aquí, sino también en el reino milenial. Él quiere que nosotros disfrutemos de Él, pero para ello también debemos aprender a controlarnos esto. Voy a pedirle a mis hermanos que se pongan de pie. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 7 del verso 9. Eclesiastés capítulo 7, verso 9. Yo sé que ustedes son muy rápidos para encontrar los textos. 7, verso 9, dice así, todos juntos: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque la ira en el seno de los necios reposa. Yo sé que nosotros, hermanos, somos hijos de Dios y no tenemos necedad entre nosotros o en nosotros. Por lo tanto, debemos desechar todo esto que no beneficia. Voy a terminar así de pie, por favor. Vamos a terminar con una reflexión. Dice así, hermanos, la voy a leer. Dice: una serpiente entró en un taller de carpintería. Al irse arrastrando, pasó por encima de una sierra y quedó ligeramente herida. Enfurecida, regresó y mordió la sierra, y al hacerlo, quedó gravemente herida en la boca. Entonces, sin entender lo que estaba sucediendo y pasando que la sierra... entonces, sin entender lo que estaba sucediendo y pensando que la sierra estaba atacándola, decidió enredar la sierra para sofocarla. Con todo su cuerpo y con todas sus fuerzas, trató de exprimirla, pero al hacer esto, terminó matándose a sí misma. Dice, a veces reaccionamos con ira para herir a aquellos que nos han perjudicado, pero después de todo, nos damos cuenta de que nos estamos lastimando a nosotros mismos. Recordemos las historias que veíamos, hermanos, de Saúl, quien después de tratar de hacer daño a David, terminó muriendo por su propia espada. Lo mismo pasó con Amán, que después de hacer todo lo posible por tratar de hasta acabar con Mardoqueo, terminó siendo colgado en una horca, no solamente él, sino también todos los de su casa. Entonces, hermanos, reflexionemos. Como decía, esto es para mí y es para todos nosotros, y que el Señor nos siga pues dando ese entendimiento para no dar paso a estos sentimientos que no nos dejará más bien llegar al reino milenial. Pasa a vosotros, hermanos.